Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Espero que muy bien. Para hoy tenemos que estudiar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son un grupo de datos que nos permiten describir nuestro grupo, nuestra información, nuestra distribución de frecuencias, nos permite describir nuestras muestras y poblaciones que estemos estudiando. Bien. Entonces tenemos la definición formal que nos dice, las medidas de tendencia central permiten resumir en un solo valor los datos recolectados en un estudio estadístico. Este valor suele situarse hacia el centro de la distribución de datos. Por eso recibe el nombre de medidas de tendencia central. Luego hay tres medidas de tendencia central. La moda, la mediana y la media aritmética o promedio. La moda se simboliza con las letras MO. Hay distribuciones de datos donde con la misma frecuencia, es decir, que hay más de una moda. Cuando solo existe una moda se llama unimodal. Cuando existen dos modas, es decir, que hay dos datos que se repiten la misma cantidad de veces, se llama bimodal. También está la trimodal cuando hay tres modas y multimodal cuando hay más de tres modas. Entonces, unimodal cuando solo existe una moda, bimodal cuando hay dos modas, trimodal cuando hay tres modas y multimodal cuando hay más de cuatro modas, cuatro o más modas. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula la moda. Cuando los datos no están en intervalos, es decir, cuando no están agrupados, seleccionamos el dato que más se repite. En este proceso podemos verlo tanto en una gráfica como en una distribución de frecuencias. En una gráfica, como un histograma, vamos a ver que el dato que más se repite es la barra más grande. Ahora, en una eh, distribución de frecuencias, el dato que más se repite sería el que tenga una mayor frecuencia. Por otra parte, cuando los datos están agrupados, es decir, que están en intervalos, se utiliza la siguiente fórmula. La moda es igual al dato menor más el dato mayor dividido entre 2. ¿Quién es el dato mayor y quién es el dato menor? El dato menor es el número que inicia el intervalo. Por ejemplo, si tenemos un intervalo de 3 a 4, el dato menor sería el 3 y el dato mayor sería el 4. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la media aritmética. La media aritmética también se conoce como el promedio. Esta media se conoce como una medida de tendencia central y es la medida de tendencia central más utilizada y se representa en el punto de equilibrio de los datos de una variable. Eso es lo que representa la media aritmética. La media aritmética es cuando nosotros decimos el promedio de goles de tal jugador es 2 por partido o bueno, 1.5. Eso es un promedio. También cuando hacemos el promedio de nuestras notas, también estamos aplicando la media aritmética. En cuanto al cálculo de la media aritmética, es un poco más amplio que el de la moda, ya que para los datos no agrupados utilizamos la siguiente fórmula. La sumatoria de esos datos que se representan como el x sub i dividido entre la cantidad de datos que tengamos o que estemos representando. La E mayúscula significa sumatoria, es decir, que voy a sumar dato a dato.
Por ejemplo, si yo quiero hacer el promedio de 3 y 4, tengo que sumarlos primero. 3 más 4 y dividirlos entre dos datos porque son solamente dos datos aquellos que estoy sumando. Entonces, como les decía, la X sub I representa todos los datos de la muestra, todos los datos por separado. Y el N la cantidad de datos totales. Luego, también hay este cálculo de la media aritmética o promedio para datos agrupados. Decimos que si estamos en una tabla de frecuencia debemos hacer una multiplicación entre la variable y la frecuencia absoluta de cada dato para obtener la siguiente fórmula. Es la sumatoria de esas multiplicaciones divididas entre la cantidad de datos. Más adelante vamos a trabajar varios ejercicios que puedan explicar mucho mejor estas fórmulas. Ahora bien, vamos a trabajar la media aritmética para datos agrupados, es decir, para aquellos datos que están entre un intervalo de números. Decimos que para datos que están agrupados se realiza primero las marcas de clases, multiplicando las frecuencias de cada marca y dividiendo todo entre la cantidad de datos, como se muestra en la siguiente fórmula. La MI es la marca de clase o la mitad de cada intervalo, multiplicada por su frecuencia y dividida entre la cantidad total de datos. Como en el anterior ejemplo, pues esto se va a explicar mucho más a fondo con unos ejemplos. Luego seguimos con la mediana. La mediana es también una medida de tendencia central y vamos a ver qué nos indica la mediana. La mediana es el valor para el cual la mitad de los datos es menor y la otra mitad es mayor, es decir, que es totalmente el dato central. La mediana es muy importante en algunos estudios más avanzados de estadística y nos va a indicar qué datos están por encima del 50% y qué datos están por debajo de ese 50%, si estamos hablando de pronto de una nota o de un promedio de estudiantes o de algún otro contexto. Esta medida de tendencia central se puede utilizar tanto para datos cuantitativos como para datos cualitativos, mientras que la moda, que también se puede utilizar para datos cuantitativos y cualitativos, la única medida de tendencia central que solamente se puede utilizar para datos cuantitativos es la media aritmética o promedio. El cálculo de la mediana se debe también realizar o se puede realizar para datos agrupados, no agrupados, pero aquí lo vamos a clasificar para datos que estén en par o impar. Entonces lo primero que se debe realizar para hacer el cálculo de la mediana es organizar los datos de mayor a menor o de menor a mayor. Cuando la cantidad de datos es impar, se escoge el dato del centro. Siempre nos va a dar un dato único. Pero cuando la cantidad de datos es par, se hace un promedio entre los dos datos del centro y se calcula la mediana. Entonces, de esa forma empezamos el trabajo con las medidas de tendencia central. Más adelante vamos a hablar con unos ejemplos con más claridad todo el cálculo de las tres medidas de tendencia central.